presentar a nuestra nutricionista Estefanía Ferrarello, porque vos me decías, ¿se congela o no se congela? Esto sí, esto no. Qué mejor que preguntarle a un profesional. Y además, ¿no? En aislamiento, o como hemos estado en pandemia, muchos aprovechan a meter cosas en el freezer, sí, ¿no? Todo claro. lo que sobra va al freezer para en algún momento descongelar. Bueno, ¿qué produce esto en los alimentos? Bueno, Estefanía, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, gracias por convocarme como cada miércoles. Sumado a lo que dijo Martín, ¿no? En época de aislamiento hay que abastecerse. Así que el freezer es uno de los inventos que más tenemos que aprovechar en esta época, no solo para disponer de alimentos, sino también disponer de alimentos que por ahí no son de la época y que podemos aprovecharlos cuando realmente no los tenemos disponibles en el mercado. Así que es una forma también de acopio casero, podríamos decir. Estefi, te voy a hacer una pregunta para que quede bien en claro, sobre todo en mi familia. Las cosas van tapadas en el freezer, ¿no? Envueltas, cerradas, selladas. Así es, tiene que ir con un envase en particular, que de hecho eso es uno de los mitos que vamos a empezar a desmitificar también, a ver si puede ir así nomás, todo suelto y con bolsas de nylon quizás del súper, o tienen un envase en particular. Vamos a ver eso también. Bueno, hizo una encuesta en redes sociales, Estefanía. A ver, vamos a repasar un poquito para también tener en cuenta qué sabemos, ¿no? Respecto al congelado de alimentos. Repasamos las respuestas en el Instagram de Estefanía. Dice, pocos alimentos pueden congelarse. ¿Verdad o mito? Mirá bueno, el resultado. El 77% dijo que era un mito. ¿Es así? Bien, en realidad es un mito, es correcto lo que la gente mencionó. ¿Por qué? Porque la realidad es que hay pocos alimentos que no pueden congelarse, es exactamente al revés. Casi todo lo podemos congelar, solamente vamos a mencionar algunos pocos. ¿Cuáles son estos? Bien, en primer lugar, las frutas y las verduras que queremos consumir, digamos, crudas, ¿no es cierto? Bien. Justamente para preservar esa textura, digamos, turgente de las verduras, por ejemplo, de hoja, que queremos usar en ensaladas, o las frutas que queremos comer enteras y no, por ejemplo, en licuados o en preparaciones cocidas. Entonces, ese tipo de selección alimentaria la vamos a disponer para consumir en fresco. Lo que podemos usar en cocido o en otras formas de preparación procesadas, sí la podemos llevar al freezer. Otro alimento que no vamos a congelar es la crema de leche, ¿bien? O las salsas en emulsión, como por ejemplo la mayonesa, ¿bien? Esto lo que puede suceder es que cuando lo descongeles se separe en fases y quede una solución muy acuosa y otra muy grasa que no va a ser agradable al paladar. ¿Qué más? La papa. Ay, te iba a preguntar la papa justo. Justo voy a preguntar la papa. Sí. Bueno, algunos congelan la papa, digamos, me va a decir, sí, se puede congelar, pero la realidad es que aquel que haya comprobado de congelar algún puré de papas, por ejemplo, en un pastel de papas, va a notar que cuando lo descongela queda como acuoso, porque se forman muchos cristales de hielo que hacen que la textura de la papa, digamos, quede como acuosa o se pierda. Bien. Así que la papa no es recomendable. El huevo tampoco. Bien, el huevo crudo se va a deteriorar y el huevo cocido va a tomar una consistencia gomosa. Así que estos alimentos desaconsejamos frizarlos. Bien, ¿y qué pasa con los nutrientes cuando yo saco de algo que quedó frizado? Muy bien, muchos creen que hay pérdidas de nutrientes con respecto al congelado y los alimentos frescos. Eso no es correcto. La realidad es que no se pierden nutrientes con el proceso de congelación, se pueden aprovechar muy bien los principios nutritivos, así que con eso no hay problema. Lo que sí puede pasar es que algunas vitaminas que se llaman hidrosolubles, como la del complejo B, por ejemplo, las carnes, se pierda un poquito durante el proceso de exudado que se produce durante el descongelamiento. Pero realmente no hay diferencias significativas, así que a no preocuparse con eso. Estefi, me quedé con algo que dijiste al principio que tiene que ver con los envases y es una de las preguntas que pusiste en tu Instagram y nosotros vamos a votar, ¿te parece? ¿Se requieren envases aptos para congelar? Yo digo que es verdad. Yo creo que es un mito. A ver, no, podemos votar uno y me hacen caso a mi de producción. Ahí está. Bueno. Lo acababa de decir. No, Lo acababa de decir Estefanía. Hicimos trampa. Para llevarme la contra. Bueno, como siempre. En realidad,
Sí se necesitan envases aptos, como mencionábamos recién. Recuerden que es muy importante que el envase que contenga el producto no se deteriore durante las bajas temperaturas. Entonces, por ahí alguna bolsa de nylon se puede romper y eso va a afectar la congelación del alimento y la textura posterior del mismo. Bien, y también tener en cuenta que hay envases que no son digamos, adecuados para freezer porque pueden romperse, como por ejemplo los envases o recipientes de vidrio, ¿sí? Cuando el alimento aumenta su tamaño por la presencia de cristales de hielo, puede hacer mucha presión hacia las paredes del envase y romperlo, así que no es recomendable. Hay algunas bolsas que vienen específicas para freezer, bien, o también en tuppers con tapa para evitar contaminación de olores y que se deteriore la textura del vegetal. Bien, y si hablamos de discusión familiar, sí, vos lo planteabas de ese lado, ¿qué pasa con lo que retiro del freezer, lo descongelo, no quiero consumirlo todo? ¿Otra vez al freezer? ¿Vuelve al freezer? Bueno, acá hay un debate, porque aquellos que respondieron que sí, se puede argumentar, y aquellos que dicen que no también. ¿Por qué? Porque no se puede volver a congelar un alimento descongelado que se encuentra crudo. Claro. Pero si yo descongelo un alimento crudo, por ejemplo, no sé, bifes para hacer milanesas, por ejemplo, y hago todas las milanesas, pero no las cocino, no las puedo volver a frizar. Pero si las cocino, sí. Tiene que cambiar la forma de presentación de ese alimento, de crudo a cocido. Ahí sí puedo volver a frizar. Caso contrario no, porque durante el proceso de descongelado aumenta la reproducción bacteriana que está presente en el alimento y eso puede generar una intoxicación alimentaria. Steffi, yo creo que te van a hacer muchas preguntas y yo te haría muchas preguntas también con respecto a lo que se puede congelar y a lo que no y bajo qué estado. ¿Vos no podrías compartirnos en tus redes algún listado de lo que se puede y lo que no se puede congelar? Porque uno googlea en el momento que dice lo meto en el freezer o no, pero hay tanto que qué mejor que un profesional te diga lo que se puede hacer y lo que no. Y esto que nos sirve para organizarnos, ¿no? El que tiene tiempo y puede cocinar, abastecerse el freezer para que sea mucho más fácil. Así es, vamos a poner una lista de los alimentos que sí se pueden congelar y que no, pero también vamos a comentarle a la gente cómo hacer para que esos vegetales y frutas que queremos frizar conserven la mayor textura posible y la menor, digamos, pérdida de nutrientes. Así que de esta manera lo pueden encontrar en @nutricionistasferrero, que también subimos consejos y tips y por supuesto temas, porque este tema lo sugirió un seguidor, así que pueden seguir sugiriendo temas para las próximas columnas. Gracias, Estefanía. A ustedes. Bueno, y nosotros nos vamos a ir a una pausa, pero con recomendaciones de nuestra compañera Belén Martín. Claro.